Bienvenidos al canal. Si tienes una PC más o menos de gama baja, empieza a echar humo por la borda, pues tranquilo hermano, porque ahora no se va a prender fuego esa tostadora. Hoy te traigo a este top juegos de pocos requisitos. Y en el puesto número 1 tenemos a Broforce. Es un juego de acción de plataforma lleno de acción y humor, donde los jugadores controlan una variedad de personajes inspirados en el héroe de acción, con su jugabilidad bastante rápida, elementos destruibles y cooperación. El juego ofrece una experiencia de juego divertida y diferente para los fanáticos de los juegos de acción retro. Con elementos de plataforma y destrucción, los niveles están diseñados con una gran cantidad de interactividad y elementos destructibles, lo que permite a los jugadores abrirse camino a través de múltiples maneras. También cuenta con un modo multijugador cooperativo, unirse con amigos y colaborar para completar los niveles y liberar a todos los cautivos. Y en segundo lugar tenemos a Mark of Ninja. Los jugadores asumen el papel de un ninja totalmente entrenado que debe enfrentar diversos desafíos en un mundo de sigilo y misterios. El juego se caracteriza por su enfoque en la infiltración, el uso estratégico de habilidades y la evasión de enemigos. Debes evitar ser detectados por los guardias y cámaras de seguridad mientras se abren paso a través de los niveles diseñados con una combinación de plataformas de rompecabezas. El sigilo y la planificación son claves para superar los obstáculos y derrotar a los enemigos. Tiene una serie de habilidades especiales que se pueden mejorar a lo largo del juego, como la capacidad de escalar paredes, ocultarse en la oscuridad y utilizar ataques sigilosos para eliminar a los enemigos de manera silenciosa. Y en tercer lugar tenemos a Risk. Los jugadores asumen el papel de supervivientes que se encuentran varados en un planeta alienígena peligroso. Una característica distintiva es su sistema de dificultad, que aumenta a medida que pasa el tiempo en el juego. Cuando más tiempo te lleve completar cada nivel y recolectar artefactos, más difícil serán los enemigos y jefes los que te enfrentarás. Y también puedes unirte con amigos en línea o en el mismo equipo para enfrentar los desafíos del juego juntos, lo que agrega una dimensión adicional de estrategia y cooperación. Y en el puesto número 4 tenemos a Oxen. Los jugadores asumen el papel de Axel, un adolescente que va en un viaje de fin de semana a una isla junto con un grupo de amigos. A medida que explora la isla, descubre que está llena de misterios y eventos paranormales. La principal mecánica del juego es el diálogo, donde los jugadores pueden elegir diferentes respuestas y conversaciones que afectarán el desarrollo de la historia. La historia es rica en detalles y está llena de giros y sorpresas a medida que los jugadores avanzan en el juego y descubren más sobre la historia de la isla y los personajes, y debemos tomar decisiones que tendrán consecuencias en el desarrollo del juego y en el destino de los protagonistas. El juego se destaca por su estilo artístico, que combina gráficos 2D con efectos visuales impresionantes y una banda sonora muy buena. La combinación de su estilo visual y la música crea una experiencia única y envolvente que sumerge a los jugadores en una atmósfera misteriosa y a veces un poco de terror. Y en quinto lugar tenemos a Super Meat Boy. Los jugadores controlan un personaje llamado Meat Boy, una pequeña y animada porción de carne que debe superar una serie de niveles repletos de peligros mortales y obstáculos complicados. El objetivo principal en cada nivel es llegar hasta el final, donde debe rescatar a su novia, que ha sido capturada por el malvado Doctor. Sin embargo, este objetivo no es tarea fácil, ya que los niveles están diseñados con precisión para requerir saltos y maniobras precisas, y cada error puede resultar en la muerte del personaje. Es conocido por su alta dificultad y su estilo de juego que requiere reflejos rápidos. Se enfrentan a desafíos cada vez más difíciles y a jefes finales desafiantes. El juego también se destaca por su estilo visual retro, con gráficos en 2D pixelado y un diseño de niveles inspirados en los clásicos juegos de plataformas. Y en el sexto lugar tenemos a Gunpoint. Los jugadores asumen el papel de Richard, un espía freelance
que posee unos pantalones con la capacidad de realizar saltos increíbles y atravesar ventanas. El objetivo del juego es resolver una serie de intrincados casos de espionaje y misterio. Utiliza el sigilo y la estrategia para superar obstáculos y desafíos. Se centra en la filtración de edificios donde los jugadores deben evitar ser detectados por las cámaras de seguridad, mientras intentan hackear el sistema de seguridad y recopilar información. Una de las características únicas del juego es su mecánica, que permite a los jugadores modificar el comportamiento de los sistemas de seguridad y dispositivos electrónicos para ayudar a superar obstáculos y resolver casos. También presenta una narrativa bien construida, con una buena dosis de humor y decisiones morales que afectan el desarrollo de la historia. Y en el puesto número 7, jugadores controlan a Stanley, un empleado de oficina que trabaja en una empresa y que un día descubre que todos sus compañeros de trabajo han desaparecido. El juego debe tomar decisiones que afectan la historia y el desarrollo del juego, sea único en su enfoque en la narrativa y la interacción con el jugador. A medida que avanza en el juego, el narrador comenta tus acciones y decisiones y el juego se adapta a tus elecciones para crear diferentes resultados y finales. El juego desafía la expectativa del jugador y rompe las conversaciones tradicionales de los videojuegos, ofreciendo múltiples caminos y finales que se entrelazan con la narrativa y la jugabilidad. A lo largo del juego, los jugadores pueden seguir las indicaciones del narrador y tomar acciones contrarias a su sugerencia. Estas decisiones conducen a una amplia variedad de resultados y desenlaces, algunos cómicos, otros filosóficos y a menudo sorprendentes. Y en el puesto número 8 tenemos a Battle Block. Los jugadores controlan a un personaje llamado Harry. Junto con su amigo es capturado por un villano obligado a participar en un teatro mortal. El juego se desarrolla en una serie de niveles llenos de trampas y enemigos, y los jugadores deben resolver rompecabezas y superar obstáculos para avanzar. En su jugabilidad cooperativa, los jugadores pueden unirse en modo multijugador para enfrentar los desafíos del juego juntos, lo que agrega una dimensión adicional de diversión y estrategia. El juego también cuenta con un estilo artístico, colorido y humorístico, con los personajes y escenarios diseñados con gráficos de dibujos animados. Además tiene un diálogo narrado cómicamente y comentarios ingeniosos que agrega un toque de humor al juego. Además de la campaña principal, el juego ofrece un editor de niveles, lo que permite a los jugadores crear y compartir sus propios niveles con la comunidad, lo que aumenta más el contenido del juego. En el puesto número 9 tenemos a Stardew Valley. Los jugadores heredan una pequeña granja de su abuelo y tienen la oportunidad de comenzar una nueva vida en el tranquilo pueblo de Pelican. El objetivo principal del juego es administrar la granja, cultivar, criar animales, pescar y explorar cuevas y minas, y hacer amistades con los habitantes del pueblo. El juego ofrece una jugabilidad relajante y adictiva, donde los jugadores pueden tomar decisiones sobre cómo se desarrolla su granja, ya que los jugadores pueden interactuar con los habitantes del pueblo, entablar amistades, participar en eventos del pueblo y, si así lo desean, incluso casarse con uno de los personajes disponibles. Y también tiene un ciclo de estaciones y eventos estacionales que ofrece el juego, lo que agrega un elemento estratégico y planificación para maximizar las ganancias de la granja. Y en el puesto número 10 tenemos a Pixel Strike 3D. Es un videojuego de disparo en primera persona destacado por sus gráficos estilo pixel, que le otorgan un aspecto retro y pixelado. Los jugadores pueden participar en emocionantes batallas en línea contra otros jugadores. El juego ofrece diferentes modos de juego, como combate por equipos, el modo todos contra todos y la captura de bandera. También cuenta con una amplia variedad de armas para que los jugadores elijan, incluyendo rifles, pistolas, escopetas y más. Además ofrece un editor de mapas que permite a los jugadores crear, compartir sus propios mapas personalizados con la comunidad del juego. Y también no te olvides de suscribirte al canal y darle un buen like a este video. Y también deja abajo en los comentarios si quieres algún otro video de algún otro estilo. Nos vemos en el siguiente video que está apareciendo en pantalla.